Bienvenidos a esta nueva conversación en Litoral Press TV. Durante estos días, ¿cierto? Se está acabando el mes de mayo, el denominado mes del mar, y hay un libro que aborda uno de los mitos urbanos, ¿cierto? De la región de Valparaíso, el supuesto hundimiento de un submarino en las aguas de Valparaíso. De eso se trata este libro, El secreto del submarino, una de las investigaciones periodísticas más grandes del último tiempo que ha realizado el periodista Daniel Avendaño junto a Mauricio Palma. Daniel se encuentra en este momento junto a nosotros y le agradecemos su tiempo junto a Litoral Press. Muchas gracias, Cristian, por esta invitación. Este libro fue enviado a las librerías, ¿cierto? Por Ediciones B en el mes de septiembre del 2016. Ya se van a cumplir prácticamente 8 meses. Me gustaría saber cómo ha ido evolucionando y también qué nuevos antecedentes han ido recibiendo de esta investigación que fue prácticamente de una década. Sí, exactamente, fueron 10 años de investigación ardua, rigurosa, que fue muy apasionante, puesto que tanto a Mauricio y a mí nos apasiona el periodo de investigación y sobre todo la historia reciente de nuestro país. En estos últimos 8 meses ha tenido una muy buena repercusión. Teníamos la sospecha de que así iba a ser, puesto que aquel viernes 10 de septiembre de 1976, cuando se detecta en la rada Valparaíso un probable submarino y desde el alto mando de la Armada de Chile se ordena un zafarrancho de combate o un alistamiento en primer grado, que se denomina, que es el nombre técnico, y 4 destructores van a la caza durante 3 días de este presunto submarino que se movía por las mares de Valparaíso. Eran 4 destructores, y en esos 4 destructores habían en total más de 800 hombres, gente de mar, suboficiales, exoficiales hoy día, y todos esos son que muchos de esos protagonistas están vivos. Entonces sabíamos que esta familia naval, esta gran familia naval, iba a estar muy interesado por este libro. Y es una historia que está y que sigue prácticamente viva. Después de septiembre de 2016, ¿qué nuevos antecedentes han ido recogiendo? Supe también que la revista peruana Careta se publicó un reportaje de ustedes también en Perú, entonces ha tenido también hechos que ustedes ni siquiera pensaron que podían ocurrir. Y tuvimos que iba a haber repercusión, quizás no tan rápido como la tuvo, pero es muy interesante recalcar algunos hechos. La Armada de Chile, a propósito del lanzamiento de este libro, en septiembre de 2016, emitió un comunicado después de 40 años y cambió su versión de lo que había sido en el año 1976. A propósito de la conmoción que ocasionó este operativo, puesto que fue un operativo con lanzamiento de muchas bombas, de torpedos, que fue frente a este anfiteatro natural que es el Gran Valparaíso y que fue presenciado por cientos de porteños y viñamarinos. Esto ocasionó que la Armada en su momento, y fue un comunicado reproducido por la prensa de la época, que se señalara que era un ejercicio rutinario, a propósito de que estaba en el marco de la Operación UNITAS. 30 años después, gracias al tesón de nuestro trabajo investigativo, logramos que el almirante Codina, entonces mandamás de la Armada de nuestro país, señalara que no había sido un ejercicio rutinario, sino que había sido, en realidad, había un resto náufrago. 10 años después, es decir, 40 años después de este episodio, la Armada reconoce en un comunicado oficial que se actuó en forma doctrinaria, haciendo un poco la metáfora de cuando algún extraño ingresa al jardín de tu casa, porque finalmente fue eso, cuando entra a la bahía del principal puerto de Chile, el principal puerto militar de Chile, y se ingresa a 500 metros de la costa, ingresó al patio de tu casa, o casi a tu casa. Y entonces, como de forma doctrinaria, tú puedes repeler a un extraño. Y eso fue muy importante porque la Armada ha ido variando y vamos a ver qué va a pasar en los próximos 10 años cuando haya una serie de liberación de documentos que por ley tienen que liberarse. Bueno, acá yo veo el año 1976, después veo el año 2006 cuando ustedes comienzan esta investigación, 10 años después, el año 2016, publican el libro. ¿Qué podría ocurrir el 2026? El 2026 se van a liberar fundamentalmente 2 archivos, una serie de documentación de la Armada de Chile que por ley tiene que liberarla a los 50 años, y ahí se van a cumplir y ahí vamos a poder conocer todas las bitácoras de los distintos destructores que participaron en aquellos días. Hubo 4 destructores, nosotros solo obtuvimos el acceso a una bitácora y nosotros publicamos la bitácora, es decir, un documento oficial de la Armada de Chile, nosotros lo dimos a conocer públicamente y donde se detalla
minuto a minuto qué pasó esos 3 días de arduo combate, porque finalmente fue una suerte de combate y así también se le conoce en el Gran Valparaíso, El combate del marga Marga marga. Marga, claro. Ustedes lo decían, junto a Mauricio Palma, tú, Daniel, están muy enfocados, ¿cierto?, en lo que es el periodismo de investigación. Hay fuentes que se demoraron años en hablarles. ¿Cómo fue eso? Sabíamos que iba a ser una investigación, cuando nos dimos cuenta de que teníamos en la mano un posible libro, sabíamos que nos íbamos a demorar un buen tiempo. Calculábamos entre 3 o 4 años y la investigación fue, cada vez nos fuimos sumergiendo más en la investigación y cada vez íbamos cobrando más datos y en un momento logramos determinar que teníamos 50 grandes tareas investigativas que teníamos que resolver sí o sí. Teníamos que tratar al menos de saber qué pasaba con estos 50 cabos sueltos principales. Hay muchos más, en una historia de esta complejidad hay muchos más cabos, pero había 50 que nos parecían muy importantes. Y lo que hicimos fue ir uno a uno, algunos habían fuentes que no nos interesaba mucho consultar y no nos dieron ningún tipo de información, pero sabíamos que estas 50 tareas teníamos que terminarlas. Y cuando las terminamos, hicimos un gran borrador y fuimos ya en el trabajo del proceso editorial. Bueno, parte en el capítulo 1, son 6 años que se demoró la persona clave, ¿cierto?, en dar el testimonio de lo que pasó arriba del destructor Portales ese día. Sí, algunos 6 y algunos sumarán más, pero sabemos que la tenacidad siempre rinde algún fruto. Finalmente, si alguien durante 6 años no quiere hablar, algo te está diciendo que hay información de alta complejidad que no puede ser revelada. O finalmente, como pasó en algunos casos, que sí, abrieron sus puertas, algunos bajo seudónimos, que tuvimos que usar algunos seudónimos para proteger la identidad de nuestra fuente, y también obviamente a otros que quisieron confesar o quisieron finalmente señalar todo lo que habían visto como protagonistas de un hecho histórico, finalmente un hecho histórico, aquel de 1976. Bueno, yo he leído el libro, a Daniel le consta también que lo hemos ocupado de regalo también para mucha amistad, es una muy buena investigación. Aquí no vamos a hacer ningún spoiler, donde ustedes plantean 2 tesis, que este submarino aparentemente pudo haber sido peruano o soviético. Ustedes entrevistan a todos los comandantes en jefe de la Armada después de el almirante Merino, y ellos también se van algunos por unas tesis y otras por otras. Es bien interesante, como por ejemplo Arancibia, disime de Codina, y Codina de Edmundo González, por ejemplo. Exactamente. Bueno, no pudimos entrevistar al almirante Merino, puesto que ya había fallecido y fue quien finalmente dio la orden, pero a partir de los que lo sucedieron, que en primera instancia Martínez Buch, que señala que es un cardumen de peces, el almirante Codina, que señala que es un resto náufrago, el almirante Arancibia, experto es submarinista, es un hombre muy versado en la tecnología submarina, él nos señala que a su juicio debió haber sido un submarino soviético, y finalmente Edmundo González señala que debió haber sido un submarino peruano. Todos, obviamente, desde 4 miradas completamente opuestas. Pero no solo ellos también nos señalaron sus informaciones, sino que también hay un recorrido a también la oficialidad que estuvo arriba de los destructores. Tuvimos acceso también a quienes, por ejemplo, estaban en los puestos de telecomunicaciones, aquellos que eran los oídos de la Armada. Y todos, bueno, nos van señalando, pero hay 2 grandes tesis, como tú señalabas. Por un lado, la peruana, hay que recordar que, y siempre ha sido, la fuerza submarina del Perú es la más potente de Sudamérica, y en esa época también nos doblegaban con creces con 8 submarinos. Y la soviética, que era en ese entonces la fuerza submarina más grande del mundo, con 360 submarinos dando vuelta por los mares del planeta. Y está toda la historia de que aparentemente también podrían venir a rescatar a dirigentes de la Unidad Popular. Esa es una historia que se conoce, y la gente que ha estado en Isla Dawson, ¿cierto?, te dicen que se hacían entrenamientos para evitar justamente eso. Me gustaría que habláramos un poco de Perú, porque ustedes, al publicar este reportaje en Revista Caretas, también reciben una respuesta oficial de la Marina de Guerra peruana. Exactamente. Cuando lanzamos el libro en septiembre del 2016, tuvimos entre los invitados, y que fue muy cordial con nosotros, el agregado naval de Lima en Chile, es decir, la principal representación militar del Perú fue a presenciar el lanzamiento de este libro. Compró su copia. Compró su copia, él nos entregó su tarjeta, y nosotros, a propósito de este episodio, contamos cuáles eran las repercusiones de este libro
que nos parecía que era una historia que siempre, más allá de que haya sido o no haya sido el submarino peruano, es una historia que obviamente siempre se habló de que se había abatido, que se había hundido un submarino peruano. Ese es uno de los grandes mitos. Entonces nos parecía interesante contarlo en la revista Careta. Y a propósito de la publicación de un extenso reportaje hace un par de meses, que está disponible en internet, por si alguien quiere revisarlo, la Marina de Guerra del Perú nos envió una carta a nosotros, y obviamente también fue reproducida íntegramente en la revista de la siguiente edición, donde hay algunos ataques bastante duros, pero lo cierto es que en ningún punto desmiente la investigación. Y eso obviamente nos tiene bastante satisfechos profesionalmente, puesto que no hay episodio que lo rebata. Entrega nuevos antecedentes, cierto, pero no hay ningún desmentido. Bueno, está en su cuarta edición. Este libro ha sido uno de los éxitos del último tiempo, un libro que ha sido muy comentado y muy pirateado también, desgraciadamente, pero eso para el autor también dice, bueno, finalmente genera interés y es la realidad que estamos viviendo. Me gustaría saber qué esperarían más, porque, bueno, conozco yo a Mauricio y a Daniel fuera de esta entrevista, no une la amistad y el mundo periodístico, pero yo sé el empeño que le pusieron y las ganas. ¿Qué le gustaría que fueran los próximos pasos que diera este libro? O si viene alguna investigación, ¿cierto?, que va relacionada y que estén preparando. Hay dos cosas que hay que señalar. Por un lado, sabemos que esta es una historia abierta y viva. Nosotros hicimos el mayor esfuerzo por entregar todos los antecedentes que pretendíamos que un lector común y corriente lo necesitase para entender qué estaba pasando en aquellos días. Pero ciertamente hay nuevos antecedentes que los hemos ido recogiendo a través nos han entregado por correo electrónico, redes sociales, incluso los días del lanzamiento también se nos acercó gente que estuvo ahí, y la historia se ha ido fortaleciendo y se va a seguir fortaleciendo, sabemos que se va a seguir fortaleciendo, y también, como te mencionaba hace un rato, con esta liberación de documentos, que Cancillería también tiene que liberar documentos en el 2026. Eso que sabemos y nos entusiasma que esta historia tenga tarde o temprano una nueva versión más fortalecida, y que obviamente no hay ningún libro definitivo, sino que la historia está permanentemente reescribiéndose. Y por otro lado, hay que comentar que en un trabajo magistral de edición hubo un capítulo entero que se cercenó, nos quitaron un capítulo y que hablaba mucho sobre el espionaje bilateral, y eso puede dar obviamente para un nuevo libro. Y ahí se está evaluando editorialmente. Yo pensaba siempre, Daniel, si aparentemente el submarino estuviera ahí, ¿por qué no se ponen, ustedes no, porque obviamente reviste un peligro, pero contratan unos buzos y cuánta es la profundidad de la bahía de Valparaíso? ¿Se puede? ¿Se tiene más o menos traqueado el lugar donde era? ¿Hay que pedir algún permiso? La Armada de Chile tiene la palabra. Ellos son los que dan el permiso. O sea, si tú quisieras llevar buzos a hacer un rastreo de esa zona. Exactamente, hay que pedirle permiso a ellos para ver, salvo que alguien quiera hacerlo subrepticiamente, meterse en la noche, pero obviamente bajo las sanciones que... ¿Y se ha intentado hacer? Sé que hay gente que ha intentado bajar, no hace mucho tiempo. ¿Y el permiso? El permiso ha sido completamente en forma subrepticia. Ya. Bueno, solo para finalizar, este libro está escrito de manera bien cinematográfica, y como buena historia cinematográfica, y aquí quizás voy a dar una confidencia, pero de alguna manera tú lo has dicho en otra entrevista, así que no estoy rompiendo ningún secreto del submarino. Hubo una serie de excavaciones que se hicieron durante los últimos meses en la ciudad de Viña del Mar, donde, igual que en las películas, empiezan a aparecer trozos metálicos. ¿Podrían ser de algún submarino? Lamentablemente todo eso, y ahí se cometió una ilegalidad, puesto que en la ampliación de todo el cauce de la Avenida Argentina en Valparaíso, que es un trabajo que todavía se está desarrollando, se encontraron una estructura metálica que parecía un submarino, y eso nos lo contó distintos trabajadores que estuvieron ahí en esa faena. Pero ellos nos señalaron que vino un camión y se llevó, o uno o varios camiones, y se llevaron todos los vestigios, y no sabemos dónde fueron a parar. Nosotros solicitamos por transparencia los datos y nos fueron negados, y esto obviamente compete al Ministerio de Obras Públicas, y ahí por la ilegalidad, porque cualquier cosa que te encuentres bajo esas circunstancias tienes que darlo a la luz y tienes que seguir una serie de protocolos con bienes nacionales. Hay una normativa que ellos la tienen muy clara, y no tenemos
idea de por qué no se respetó esta normativa. Pueden ser hasta restos arqueológicos. El flash lo que quedó fuera abajo, había que conocerlo, pero alguien tomó esos vestigios metálicos de gran tamaño, los tomó y los hizo desaparecer. Ahí está, pues, una de las teorías también que aborda El secreto del submarino, un libro que ha escrito Daniel Avendaño junto a Mauricio Palma, una investigación, lo decía Daniel, de 10 años, una de las más grandes periodísticas del último tiempo, que relata el que ellos señalan sería el secreto mejor guardado de la Armada de Chile. Un libro interesante para leer, sobre todo ahora que está terminando el mes del mar y, cierto, ha estado tan en boga lo que ha sido la historia de las aguas de nuestro país. Daniel, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti y a Litoral Press. Ahí estamos nosotros también apoyando lo que es toda lo que es la lectura nacional y por supuesto la historia reciente y las investigaciones periodísticas, que trabajan muchos periodistas también, así que es interesante, si no nos apoyamos entre nosotros, ¿quiénes? Gracias a ustedes por ver esta entrevista. Recuerden visitar www.litoralpresstv.cl y estar atentos a la repetición de esta y otras conversaciones en los diferentes canales regionales que la emiten.